este tutorial es que podamos entender y conocer el uso de este programa AutoCAD, que nos va a permitir a nosotros, nos va a resultar de una herramienta práctica y útil para resolver distintos trabajos prácticos. Nosotros acá podemos ver que yo tengo abierto mi programa, estoy en AutoCAD. Vemos que tiene distintos elementos. Tenemos las barras de comandos desplegables, ¿sí? Si yo clicleo, puedo acceder y comunicarme al espacio a partir de estas distintas barras de herramientas. También tenemos los distintos comandos, ¿sí? Que están personalizados, cada uno va a ir en el transcurso de su trabajo en este programa, editando su espacio de trabajo, ¿sí? El AutoCAD lo que nos permite es el dibujo en este espacio ilimitado que se llama espacio modelo. Va a ser nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de diseño y de cálculo, en el cual podamos resolver distintas situaciones. Podemos trabajar tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, ¿sí? Aquí lo vamos a poder visualizar, ¿sí? Donde vemos que tenemos un sistema de coordenadas X, Y y Z, y todos nuestros elementos estarán referenciados. Como les decía, entonces tenemos menús desplegables. Si no los ven, lo que podemos hacer es clicar en este botón y poner mostrar o ocultar los menús desplegables, ¿sí? En el caso que queramos interactuar con el programa, lo podemos hacer a partir de las barras de herramientas. La barra de comandos, donde nosotros conociendo el comando, ¿sí? Podemos seleccionarlo y hacer distintos elementos. Otra opción es a partir de los iconos, que si quisiéramos podemos agregarlos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en este curso vamos a utilizar el de dibujo, ¿sí? Por ejemplo, podemos agregar también la barra correspondiente a modificar, ¿sí? Estos iconos que vemos, uno en la barra de herramientas de iconos y otro en la de modificar, son los mismos que aparecen en una barra, en un menú desplegable o en el otro, ¿sí? Si se fijan, están agrupados dependiendo de las características de los que nos permiten hacer. Si queremos dibujar un elemento, sea una línea, un rectángulo, una circunferencia, lo vamos a poder hacer dentro del menú dibujo. Si queremos darle formato a esos elementos, o un texto, o una cota, lo vamos a hacer dentro del menú formato. Tenemos un menú desplegable de dimensionamiento, también agrupados acá todas las posibilidades de dimensionar elementos, y el de modificar, que es la misma secuencia de iconos que nos aparecen en esta barra de iconos que nosotros acabamos de agregar. Fíjense que los dibujos, ¿sí? Nos indican el mismo comando, podemos acceder de distintas maneras, ¿sí? Tenemos entonces nuestro espacio de trabajo. Nosotros vamos a trabajar en un espacio bidimensional. Para empezar, un sistema de coordenadas X, Y, donde nosotros vamos a poder proyectar, diseñar, calcular. Por otro lado, tenemos estas pestañas que nos permiten pasar a distintos espacios de presentación o espacio papel, donde lo tenemos que entender como nuestro tablero de trabajo, ¿sí? Esto nos va a permitir armar la lámina, un rótulo, generar distintas láminas con distinto material que queramos incluir, y después lo que vamos a hacer es poder visualizar, ya lo vamos a ver en publicaciones más adelante, en visualizar lo que hemos diseñado, proyectado o armado en el espacio modelo. Bien. Si nosotros nos queremos mover, fíjense que yo vengo moviendo mi espacio de trabajo, vemos que tiene un sistema de coordenadas XY, todos los elementos que vayamos a dibujar van a estar georreferenciados, ¿sí? Haciendo doble clic sobre la ruedita del mouse, hacemos lo que se llama Zoom extensión, ¿sí? Vamos a ver todo ese espacio de trabajo. Si yo giro la ruedita del mouse hacia un lado y hacia el otro, hago un zoom de acercamiento o me alejo, ¿sí? Y si mantengo presionada la ruedita, puedo moverme dentro de este espacio de trabajo.
Este tipo de formas de manejarnos lo vamos a ir viendo cuando ya tengamos un trabajo, así, bueno, es más fácil de visualizar, ¿sí? Bien, por ejemplo, veamos si yo quiero dibujar una línea o algún elemento, lo voy a hacer desde mi menú desplegable dibujo o desde la barra de iconos que acabamos de agregar, ¿sí? Fíjense que si yo me voy posicionando en los distintos iconos, me presentan distintas opciones para resolver y dibujar distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea, siempre voy a tener que ir respondiendo a lo que me dice mi barra de comandos, ¿sí? Y me está pidiendo especifique un primer punto de esta línea, ¿sí? Y yo clicleo sobre la pantalla. Ven que ahí me permite hacer un primer punto que me va a ir dibujando esta línea. Y ahora me dice especifique un segundo punto. Entonces yo puedo ir clicleando. ¿Lo ven? Bien. Y así consecutivamente uno detrás del otro. ¿Qué pasa? Estamos haciendo todas líneas que no sabemos ni el módulo, no sabemos la dirección, no estamos especificando nada con respecto a esto. Enter, termino de ejecutar el comando, ¿sí? Por ejemplo, volvemos a repetirlo. Selecciono el comando. Fíjense, vamos a hacer por ejemplo una línea horizontal de módulo igual a 10. Para esto podemos utilizar estas distintas opciones que vemos acá abajo y este botoncito es el modo ortogonal. El modo ortogonal, si yo lo clicleo, fíjense que cuando está en celeste me dice que está activo, por eso dice on, ¿sí? En cambio si yo lo pongo en gris, se desactiva. ¿Lo ven? También lo puedo seguir acá en la barra de comandos. El modo ortogonal me permite a mí moverme paralelo a los ejes coordenados. En este caso, como estoy en un sistema bidimensional X, Y, lo puedo hacer paralelo a las X o paralelo a las Y. En este caso yo tengo indicado el primer punto y de esta forma le puedo dar dirección. El sentido lo haré clicleando hacia la derecha o hacia la izquierda. Para poder terminar de definir este vector, este segmento, lo que me estaría faltando es definir el módulo. Por ejemplo, 40 unidades, ¿sí? Fíjense, la línea fue más grande de lo que yo estaba pudiendo visualizar en mi pantalla. Voy a hacer doble clic sobre la ruedita, llamando un zoom extensión, y ahí voy a ver todos mis elementos, ¿sí? Si yo quisiera continuar, y vamos a dibujar un cuadrado, por ejemplo, de unidad 40. ¿Cómo hacemos? Llamo al comando línea, como vimos antes, también lo puedo hacer por teclado, llamando a su alias, L, Enter, ¿sí? Fíjense que volvemos al mismo comando. De esa manera, ¿sí? Voy a continuar dibujando. ¿Qué pasa? Me aparecen estos simbolitos en verde. Estos símbolos se llaman referencias objeto y sirven para no tener que adivinar a dónde terminó la línea, sino que están seteados a partir de este botoncito, ¿sí? Que yo puedo activar y desactivar solamente clicleando. Y acá vemos todas las opciones que tenemos. Fíjense, vamos a setearlos. Este me va a mostrar el final de punto con esta simbología. Entonces yo tengo que reconocer que cuando veo un cuadradito me está indicando el final de punto de un elemento. El punto medio, el centro de alguna circunferencia o arco, un nodo. El nodo es un punto, ¿sí? Un elemento puntual. La intersección entre dos elementos y así sucesivamente. Una perpendicular, una tangente, ¿sí? Yo los tengo seteados todos, podría borrarlos y setear solamente los que me parece que me van a resultar útiles, ¿sí? Esto podemos ir y venir y setear y desetear como nosotros querramos. Bien, tengo seteado el final de punto, entonces por más que yo esté lejos, ¿sí? En un zoom alejado, yo puedo estar seguro de que ese punto corresponde al final de punto de ese elemento. Voy a seleccionar, tengo el modo ortogonal activo, ¿sí? Y voy a dibujar un elemento vertical de módulo 90. Fíjense de nuevo, indico la dirección y el sentido con el mouse, aprovechando la restricción en movimiento, ¿sí? Ya que se limita al movimiento paralelo a los ejes coordenados.
y de esa manera, indicando el módulo, yo puedo ir dibujando mi cuadrado. En este caso yo quiero terminar en este final de punto, ¿sí? Puedo venir hasta esta posición o también lo puedo hacer viendo las opciones que me dan en la barra de comandos. Fíjense, dice, especifique el punto siguiente o tenemos entre corchetes dos opciones, ¿sí? Esas opciones están indicadas con una letra mayúscula en color. Esa letra mayúscula me permite a mí, por teclado, ¿ven? Yo indiqué la C para cerrar. Quiere decir que va a ir al último punto. En el caso de elegir la U, ¿sí? Vamos a deshacer. Entonces, fíjense, vuelve para atrás, ¿sí? Entonces, módulo 40, módulo, y ahí podría cerrar. Entonces, en este caso, como yo empecé acá, no me va a cerrar el cuadradito, entonces voy a tener que usar referencia objeto y terminar mi figura. Si quiero cancelar la operación, puedo apretar Enter, ¿sí? Para que sepan, si yo presiono Enter, vuelvo al último comando. Fíjense que sin hacer nada, sin elegir nada, ya estoy dentro del menú desplegable de línea. Fijémonos, de esta misma forma, también podríamos dibujar elementos con coordenadas. Fíjense, cuando nosotros definimos un segmento o varios de los elementos que vamos a poder dibujar dentro del AutoCAD, lo que nos dice es que especifiquemos un punto. Ese punto puede ser especificado a partir de un clic, ¿sí? Ahí voy a desactivar el modo ortogonal con el F8, o también lo puedo hacer desde aquí. ¿Ven que dice modo ortogonal F8? Con F8 podemos activar y desactivar el modo ortogonal. Entonces, volviendo, si yo quiero definir un elemento, me pide un primer punto y un segundo punto. Para eso puedo hacerlo clicleando desde el espacio de trabajo, desde el modelo, ¿sí? Clicleo, pero ahí no tengo ni idea de dónde lo estoy haciendo, ¿sí? Otra opción sería utilizar una referencia de objeto de elementos ya existentes. Entonces ahí yo sé y me aseguro la posición de mi primer punto. Otra forma sería a partir de la inclusión de coordenadas. Entonces, yo podría decir que mi primer punto tenga coordenadas 10, 20. ¿Sí? Fíjense que yo sin hacer nada me llevó a esa posición. Primer coordenada, coordenada en X, segunda coordenada, coordenada en Y. Este ejemplo de trabajar a partir de coordenadas la vamos a ir viendo en el avance del cursado. Vamos a seguir con el análisis de algún otro comando. Por ejemplo, vamos a dibujar una circunferencia, ¿sí? Comando círculo. Tenemos distintas opciones. Estas opciones las vamos a poder elegir en función de los distintos elementos o datos que tengamos de esta circunferencia. Puede ser el centro y el radio, el centro y el diámetro, y después varias opciones más. Por ejemplo, vamos con centro y radio. Siempre tengo que leer la barra de comandos. Me dice, especifique el punto, ¿sí?, central para este círculo. Ya, como dijimos antes, lo podemos hacer clicleando en cualquier parte de la pantalla o utilizando alguna referencia objeto o a partir de coordenadas, ¿sí? Clicleo y ahí ya me entendió que esa es la posición para el centro de esta circunferencia. Y después tendríamos que introducir el valor del radio de esa circunferencia. En el caso de que nos hayamos confundido y queramos indicar el diámetro, de nuevo, entre corchetes tengo indicada una opción, en este caso pasar a la opción de diámetro a partir de la letra D, ¿sí? Y ahí entonces indico el diámetro, por ejemplo, diámetro 60, ¿sí? Esta circunferencia tiene distintos elementos que lo llamamos pinzamientos. Por ejemplo, si yo clicleo sobre este puntito central, puedo hacer un pequeño desplazamiento de una referencia a otra, o incluso en cualquier posición de la pantalla. Y si clicleo sobre estos cuadrantes, que se fijan en la intersección de mi circunferencia con los ejes coordenados,
lo que puedo hacer es modificarle el radio o el diámetro. ¿Sí? Bien. Otros elementos que podemos ir dibujando, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Entonces, de nuevo, siempre empiezo a leer. Especifique primera esquina. Entonces voy a cliquear. Y después me dice, especifique segunda esquina. Y ahí ya pude armar mi rectángulo. Vuelvo al comando para mostrarles que si yo quisiera dibujar un rectángulo con dimensiones específicas, entonces lo que puedo hacer es utilizar la opción de dimensión. ¿Sí? Y acá me dice, especifique el largo, siempre primero vamos a trabajar en X, por ejemplo 40, y especifique el alto, por ejemplo 20. Ahí tengo que hacer un segundo clic, ahí ya tengo definido mi rectángulo con las dimensiones especificadas. Lo que tengo que hacer ahora es elegir la posición, ¿sí? Y vuelvo a cliquear. En este caso estoy dibujando elementos cuyos lados son paralelos a los ejes coordenados. Eso es así porque tengo seteado el modo ortogonal. En ese caso, bueno, no estaba seteado. Pero lo que sí es importante ver que si yo voy a hacer una línea y quiero que sea horizontal o vertical, tiene que estar seteado. Porque si esto no es así, ¿sí? Por más que parezca horizontal, puedo estar cometiendo un error. ¿Estamos? Fíjense la diferencia que hay entre este cuadrado que hicimos inicialmente, que es una secuencia de líneas, una secuencia de entidades. Cada línea es una entidad distinta. En cambio, el rectángulo, si yo cliqueo, es un único elemento. Fíjense, les voy a mostrar las propiedades de este elemento. ¿Sí? Acá están las propiedades, me está diciendo que tengo un polígono. ¿Sí? Bien, este polígono es una única entidad. ¿Sí? Y está definido dentro de las entidades polilínea. ¿Qué es una polilínea? Fíjense, vamos a dibujar una. Es este comando de polilínea y lo que me permite, al igual que la línea, es ir dibujando distintos segmentos. Con la diferencia que todos estos segmentos corresponden a una única entidad. ¿Sí? Ya vamos a ver que en algunos casos nos va a convenir trabajar con una única entidad o no. ¿Sí? Bien, estos son los comandos que vamos a usar con mayor frecuencia. Vamos a hacer una primera introducción a estos y después, en el transcurso de las soluciones, vamos a ir viendo los distintos comandos y las distintas formas de dibujar. Uno que me parece interesante es el que se llama sombreado. ¿Sí? Cliqueamos sobre este. ¿Sí? Fíjense que acá me cambió, ¿sí?, el entorno, porque lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, hacer un clic, ¿sí?, en un punto interno de este rectángulo, por ejemplo, o de este área cerrada, y realizar un sombreado. En este caso, acá tengo las opciones de sombreado, que yo puedo ir eligiendo. Tenemos una escala para ir modificando esta escala, si yo quiero que eso sea más, por ejemplo, vamos a verlo con la escala. ¿Sí? Por ejemplo, ahí no llego a diferenciar el sombreado que yo elegí, ¿sí? Ven que es un rayadito. Entonces yo, cambiándole la escala, lo que hago es modificar la separación de ese pequeño rayado. ¿Sí? Si yo vuelvo a cliquear sobre otro elemento cerrado, puedo ir dibujando distintos sombreados. ¿Sí? Fíjense que me quedaron los elementos vinculados. Otra forma es seleccionando directamente el objeto. ¿Sí? En el caso de que sea una única entidad, se puede hacer. En el caso de que no, tenemos que seleccionar todos los elementos. ¿Sí? Bien. Cuando yo voy hablando de seleccionar los elementos, lo voy haciendo. Esto ya está, lo vamos a cerrar. Cuando hablo de seleccionar elementos,
me refiero a hacer clic sobre cada uno de ellos, ¿sí? Un clic sobre el mouse, clic izquierdo y selecciono el elemento. Si quiero deseleccionar, presiono escape, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo muchos elementos para seleccionar? Puedo hacer lo que se llama una nube de selección. Para eso, hago un primer clic izquierdo, muevo mi mouse y voy a armar esta ventanita, que en este caso se está marcando de color azul. Un segundo clic me selecciona los elementos. Si vemos en las propiedades, van a ver que tenemos seleccionado 21 elementos, de los cuales tengo 16 líneas, un sombreado, un círculo y 3 polilíneas, ¿sí? Los rectángulos están comprendidos en este grupo. Vamos a deseleccionar y vamos a ver las características de las nubes de selección. Si yo hago una nube de selección, fíjense, lo voy a ver con estos elementos. Una nube de selección de izquierda a derecha, solamente se seleccionan los elementos que están contenidos, ¿sí? Ven que ni el sombreado, ni 3 líneas, 4, se me están seleccionando. ¿Lo ven? Fíjense, por ejemplo, en este caso la polilínea, si yo no la selecciono completa, no se me selecciona. Esto es muy útil en el trabajo en AutoCAD, ¿sí? El elemento tiene que estar contenido completamente. Si yo hago entonces la nube de izquierda a derecha y es de color azul. ¿Qué pasa si yo selecciono de derecha a izquierda? Mi nube es verde, de contorno discontinuo, y selecciona los elementos que está tocando la nube de selección, ¿sí? Ven, en este caso, solamente por tocar el elemento, ya me lo está seleccionando. Esto es muy útil, ya les digo, para los distintos trabajos que vayamos a realizar. Bueno, vamos a trabajar en este caso con el menú desplegable modificar, ¿sí? Ven que estas opciones también las podemos ver en la barra de iconos, ¿sí? En esta barra de herramientas. Bien, por ejemplo, si yo quisiera borrar algún elemento, elijo el comando, dice seleccione objetos y haciendo un clic sobre el objeto o los objetos, yo puedo borrar, ¿sí? También lo puedo hacer seleccionando el elemento y presionando la tecla suprimir. ¿Qué pasa si yo, cualquier cosa, si yo me equivoqué, control Z, deshago y volvemos los elementos, ¿sí? También lo podemos hacer con esta parte de la pantalla. Bien, ¿qué pasa si yo tengo este rectángulo y yo quisiera copiarlo? Porque no necesito uno, sino que necesito 5. Fíjense, tomo el comando, veo que me lo indica mi barra de comandos y siempre voy a ir leyendo. Entonces me dice, seleccione objeto a copiar. Ese objeto puede ser uno, que lo puedo seleccionar cliqueando, o pueden ser varios, que los puedo seleccionar con mi nubecita de selección, acordándonos de lo que vimos antes, de que si es de izquierda a derecha va a seleccionar solamente los elementos incluidos, y si es de derecha a izquierda son los elementos que se están tocando, ¿sí? Entonces, una vez que seleccioné mis elementos, presiono Enter y ahora lo que le voy a definir es un vector de desplazamiento de esta copia, ¿sí? Para eso debo definir un primer punto y un segundo punto. Y si quisiera que seguir copiando, vuelvo y repito los clics. Acordémonos que al igual que la línea, lo que nosotros definimos es un vector desplazamiento. Repito, copio un elemento, Enter, primer punto y un segundo punto. Ese primer punto y segundo punto puede estar definido a partir de 2 clics, ¿sí? Podemos utilizar la referencia objeto como elemento a tener en cuenta. Podemos restringir el movimiento al modo ortogonal, ¿sí? Y en este caso también podría tener, ya que tengo definida la dirección y el sentido, indicarle un módulo de desplazamiento y de esa manera hacer una copia, ¿sí? De igual manera,
funciona el comando desplazar o mover, ¿sí? De nuevo, selecciono el elemento, Enter. Primer punto del desplazamiento, segundo punto. La diferencia con el comando copiar es que ahora el elemento inicial ya no está más en esa posición, sino que solamente fue desplazado, no copiado, ¿sí? Esto es muy importante a tener en cuenta. Un comando útil también es este que figura aquí, de desfase o paralela. Si yo selecciono el comando, lo primero que me dice es especificar la distancia de esa paralela. ¿A qué distancia yo quiero hacerla? Por ejemplo, 10 unidades. Enter. ¿Sí? Y entonces selecciono el objeto y hago un clic para el lado que quiero hacer la paralela. Sea que quiero que sea exterior o un clic interior si así yo lo deseara. ¿Sí? Clicleo e indico la dirección. En el caso que quiera hacer yo muchas paralelas, fíjense que tenemos la opción de múltiple. De nuevo, entre corchetes tenemos tres opciones: deshacer, salir y múltiple, indicado con la letra mayúscula y resaltado con color azul. No siempre la opción a elegir es la primera letra, ¿sí? Es la letra mayúscula resaltada. Selecciono la opción de múltiple y verifiquen que a partir de cada clic directamente me hace una paralela, ¿sí? Lo podemos hacer con elementos polilíneas cerradas, como es este caso, o lo podría haber hecho también directamente con una línea, ¿sí? Fíjense, Enter vuelve al último comando, o sea, escape, salgo, Enter, vuelve. Fíjense, lo primero es especificar la distancia. En este caso, la distancia seteada es la anterior que yo usé. Si yo quiero dejarla, directamente presiono Enter. Si la quiero modificar, ingreso un valor nuevo. ¿Sí? Selecciono el elemento y clicleo. Selecciono el elemento y clicleo. En el caso de querer hacer muchos, M de múltiple, y por cada clic me va a hacer una paralela. ¿Sí? Fíjense, voy a hacer un triangulito. Y supongamos que queremos dejar el rayado solamente dentro de mi triángulo definido por estas líneas. Podemos hacernos de este comando que dice recortar, ¿sí? Selecciono la opción. Voy a seleccionar para que sea más fácil, todos los elementos involucrados. Una vez que los tengo seleccionados, presiono Enter y ahora voy clicleando, ¿sí? Clic, 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 para que me corte el elemento. Fíjense que dependiendo del lado de la línea, me va a dejar un pedacito o el otro, ¿sí? Y así voy seleccionando. También, si yo quisiera, podría utilizar la nube de selección, ¿sí? En el caso contrario, que yo tuviera esta línea, fíjense que yo la modifiqué a partir de sus pinzamientos, ¿sí? Si yo quisiera ahora que todos estos segmentos lleguen hasta esta línea, lo que puedo hacer es usar este otro, extensión. Selecciono la línea, Enter, y ahora selecciono los elementos que quiero que lleguen hasta ahí, ¿sí? También presiono Enter para volver al mismo comando. También podría haber hecho una selección general e ir seleccionando de a uno los elementos, ¿sí? Y un comando que resulta útil para este primer encuentro con el programa es el de descomponer, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono esta entidad, Enter, paso a ser de ser una entidad polilínea a 4 entidades líneas separadas. Y esto resulta muy útil en el caso de querer, por ejemplo, hacer una paralela. Si yo quiero hacer una paralela a un rectángulo, hace esto. Y si yo quiero hacer la paralela de las líneas, me hace esto otro, pudiendo yo elegir el lado y el ancho de la paralela. Otro elemento muy útil es el de simetría, ¿sí? Una simetría lo que me permite es espejar los elementos, por ejemplo, a partir de un eje. Fíjense, se seleccione los elementos. Yo quiero hacer una simetría de todos estos elementos. Enter.
Y ahora me dice, especifique un primer punto y me va a pedir un segundo punto del eje de simetría. Primero y segundo. Fíjense que al estar seteado el modo ortogonal, me quiere restringir mi movimiento a este, ¿sí? Que está indicado con la liñita naranja de trazos. Si yo deselecciono el modo ortogonal, entonces voy visualizando previamente la simetría que voy haciendo en función de ese eje que se va materializando, y acá lo que hago es coincidir con mi eje de simetría, que en este caso quise seleccionar. Fíjense que me pregunta si quiero borrar los elementos originales. Si pongo que sí, me va a borrar los de abajo. Si pongo que no, ¿sí?, me mantiene ambos. Hay otros comandos que ya vamos a ir aprendiendo. Fíjense en este, el chamfer o chaflán en castellano. Acá lo que nos permite hacer es un pequeño corte entre las dos líneas. Fíjense, vamos a optar por la opción distancia y vamos a poner una distancia para ese corte. En este caso, por ejemplo, que yo ponga 5, ¿sí? Selecciono la primera distancia, entonces selecciono primer línea, segunda línea, y fíjense que me hace un recorte. Sería lo que nosotros vemos como una ochava, por ejemplo, en las construcciones, ¿sí? Como para que ustedes se den una idea de la aplicación del comando, ¿sí? Y así con un montón de opciones más que podemos ir. Bien, otro comando útil que podemos aprender a utilizar y que nos puede llegar a servir es el caso de la matriz. En este caso tenemos la opción de matriz rectangular, y si vamos a modificar también podemos elegir lo que sería una matriz polar. Fíjense, selecciono mi elemento y lo que me permite, de nuevo, en esta barra de edición, es indicar la cantidad de columnas, por ejemplo, la cantidad de filas, ¿sí?, la separación entre cada uno de esos elementos. Por ejemplo, si ponemos 300, fíjense que directamente me pone el total. Yo también puedo poner el total y a partir de ese me calcula la distancia entre elementos. Lo mismo para trabajar con las columnas. En el caso de que fuera necesaria una matriz tridimensional, trabajar en niveles. Y por otro lado, me permite definir si quiero que esos elementos sean asociados o no. Si están asociados, ¿sí?, lo que me hace es que todo eso sea un único elemento. Yo lo puedo editar, ¿sí? Entonces puedo ir sacando elementos y hacer que la matriz no sea asociada, ¿sí? Vamos a repetirlo para que lo puedan ver. ¿Sí? Fíjense, asociado o no, ¿sí? Y de esa forma seleccionamos y deseleccionamos. También podemos trabajar sobre una matriz polar. Para eso, por ejemplo, elegimos la matriz polar, seleccionamos el elemento, nos dice que especifiquemos el centro de esta matriz. En este caso yo no tengo la referencia objeto, esperen que acá me tomó mal, no tengo la referencia objeto centro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es control, botón derecho, y voy a indicar centro. Entonces en este caso en particular me va a mostrar el centro de esta circunferencia. Y de nuevo se nos vuelve a abrir este menú donde puedo indicar la cantidad de elementos a copiar, la separación entre ellos, el ángulo total que quiero utilizar, ¿sí?, si quiero que sea asociativo o no, para qué lado quiero rotar los elementos, ¿sí? Bien, para concluir esta primera introducción, quisiera mencionarles la forma de trabajar de AutoCAD. AutoCAD trabaja para el guardado y trabajo ordenado en el programa, lo que llama capas, ¿sí? Cada capa lo que me permite es guardar elementos de distintas características. Por ejemplo, voy a poner acá círculos y voy a poner rectángulos, ¿sí? Pensémoslo como cajones, ¿sí? En cada cajón guardamos elementos de características similares a nuestro entender para nuestro trabajo,
que me permitan y me faciliten a mí el trabajo ordenado. Entonces, por ejemplo, selecciono los círculos, desplegando, ¿sí?, en esta flechita, y lo paso a lo que se llama capa círculos. Fíjense lo que me permite. Si yo quiero, puedo apagar esta lamparita que tengo aquí, y los elementos los dejo de visualizar, pero los elementos siguen, no es que los borré. Los saqué porque me obstaculizan el trabajo, en este momento no los necesito, o por lo que fuera. Lo mismo, selecciono, ¿sí?, puedo hacer clic en cada uno de los elementos, hacer una nubecita, y ahora los vamos a pasar a la capa rectángulos, ¿sí? Vamos a volver al administrador de las propiedades de las capas, y vamos a ponerle esta capa círculo, le vamos a asignar un color rojo, y a esta capa rectángulo le vamos a asignar un color verde. También podemos crear una capa nueva, que se llame ejercicio, ¿sí?, y la vamos a poner activa. ¿Qué quiere decir que la capa esté activa? Que va a dibujar en esa capa, entonces los elementos se van a guardar en esa capa. Para eso hago doble clic sobre la capa, o con este botón tengo acceso a lo mismo, ¿sí? Bien, esto por un lado. Fíjense que por más que los elementos estén en la capa, fíjense acá podemos ver, tenemos 12 polilíneas. En la capa rectángulos, en este caso todos los elementos tienen la misma característica, tienen su color asignado por capa. Pero si yo quisiera, porque así lo considere, puedo seleccionar algunos elementos y cambiarles el color, para que en vez de capa tengan un color asignado específico, ¿sí? La utilidad de esto lo vamos a ir viendo en el transcurso del cursado. Y lo que no quiero dejar pasar es el guardado de estos archivos. AutoCAD trabaja con archivos de extensión DWG, ¿sí? Vamos a guardarlo en una versión antigua. ¿Para qué? Para que desde cualquier computadora ustedes puedan abrir este trabajo, ¿sí? Para eso vamos a ir a herramientas, opciones, y se nos va a abrir una ventana, y ahí lo que tenemos que dejar seteado, como tengo yo en mi computadora, es que abra y guarde en AutoCAD en versiones anteriores al 2013, ¿sí? De esta manera, yo lo dejo seteado en 2007 porque así es mi trabajo, pero de esta manera ustedes van a poder abrir su AutoCAD, su trabajo de AutoCAD en casi cualquier máquina, siempre que admita versiones anteriores, siempre que sean versiones que puedan leerla. Si yo tengo un archivo guardado en una versión 2019, yo, por ejemplo, en mi computadora no la voy a poder abrir, ¿ven? Porque yo tengo AutoCAD 2016. Entonces, primero, para que nos quede seteado, herramientas, opciones, y vamos a dejar seteado AutoCAD 2013, ¿sí? Y después, para guardar nuestro trabajo práctico, lo vamos a guardar como en una carpetita o donde ustedes quieran, y le van a ir indicando los distintos nombres. Ya van a ver que les va a aparecer por defecto la versión 2013 que seteamos con anterioridad.